Hoy te hablaré de la temida colonia penal Isla Coiba. 1919-2004. Hay un lugar en Panamá al que los hombres llegaban sin fecha de regreso. Una isla donde la selva, los cocodrilos y los tiburones hacían el trabajo de los guardias. Un lugar donde el Estado no necesitaba muros porque el océano era la prisión. Se llamaba Coiba y durante 85 años fue el secreto más oscuro de la República de Panamá. ¿Cómo sobrevivieron los presos en una isla sin ley, sin médicos y sin contacto con el mundo exterior? ¿Qué clase de horrores ocurrieron dentro de sus campamentos durante las dictaduras militares? Hoy vas a conocer la historia completa de la colonia penal más temida de América Central, su fundación, sus años de terror y el secreto que el gobierno panameño tardó décadas en reconocer. Y al final del video te contaré por qué, hoy mismo, Coiba guarda un misterio que los científicos aún no terminan de comprender. ¡Quédate! Coiba es la isla más grande de Panamá y una de las más grandes de toda América Central. 48 kilómetros de norte a sur, cubierta casi en su totalidad por selva tropical densa, impenetrable. Está ubicada en el Pacífico panameño, en el Golfo de Chiriquí, a unos 20 kilómetros de la costa continental. Antes de la llegada de los españoles, Coiba estaba habitada por los indígenas Coiba, un pueblo que vivía en armonía con la selva y el mar. Los conquistadores los diezmaron en pocas generaciones. Para el siglo XVII, la isla estaba prácticamente despoblada. Los piratas la usaron como refugio, los balleneros como punto de agua dulce, y después, durante 2 siglos, nadie la quiso para nada. Hasta 1919. Ese año, el gobierno de la República de Panamá firmó un decreto que convertiría a Coiba en colonia penal. La lógica era brutal en su sencillez. La isla era un aislamiento natural perfecto. No hacían falta muros, no hacían falta torres de vigilancia. El mar lo era todo. Los tiburones que rodeaban las costas, los cocodrilos que habitaban sus ríos interiores y la selva impenetrable que cubría el 90% de la superficie, hacían que escapar fuera, en la práctica, imposible. ¿O lo era? Esa es la primera pregunta que quedará abierta por un momento. Los primeros presos llegaron en barco, encadenados, sin saber muy bien a dónde los llevaban. Muchos no habían cometido crímenes graves. En los primeros años, Coiba recibió a delincuentes comunes, a deudores, a opositores políticos que incomodaban al gobierno de turno. La isla no distinguía entre asesinos y disidentes. Todos llegaban al mismo lugar, y todos enfrentaban las mismas condiciones. La colonia penal de Coiba no era una prisión en el sentido convencional. Era un sistema de campamentos dispersos por toda la isla, conectados por trochas abiertas a machete entre la selva. El campamento central, conocido simplemente como el Central, era el corazón de la operación. Allí estaban las oficinas de la administración, los barracones principales y el muelle donde atracaban los barcos que traían suministros, nuevos presos y, en raras ocasiones, visitantes oficiales. Pero los campamentos secundarios eran otra cosa. Estaban diseminados por la selva interior, a horas de camino del Central. Y en esos campamentos, lejos de cualquier supervisión, las condiciones dependían casi exclusivamente del carácter de quien estuviera al mando. Los presos trabajaban. Eso era la base del sistema. Coiba tenía plantaciones de arroz, maíz, plátano y cacao, que abastecían no solo a la propia isla, sino que generaban excedentes que se vendían en el continente. Había talleres de carpintería, una pequeña ganadería, pesca artesanal. En teoría, Coiba debía ser autosuficiente. En la práctica, era una finca de trabajo forzado donde los presos producían riqueza que no les pertenecía. La jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando la luz ya no daba para más. No había descanso dominical en los periodos de siembra o cosecha. La enfermedad era el único descanso, y la enfermería del Central era un lugar al que nadie quería llegar, porque los recursos médicos eran mínimos y la atención esporádica. La malaria, la leishmaniasis y las infecciones por heridas eran endémicas. Morir de una infección que habría sido tratable en cualquier hospital continental era algo que ocurría con regularidad.
Los guardias de Coiba eran, muchos de ellos, hombres que habían fracasado en otras asignaciones. El destino a Coiba no era un honor, era un castigo dentro del sistema. Y eso se notaba en el carácter de algunos de los que llegaban a ejercer el poder sobre los presos. No todos eran violentos. Hay testimonios de guardias que trataran a los reclusos con una humanidad básica, que cerraban los ojos ante pequeñas transgresiones de las normas, que permitían que los presos cultivaran pequeños huertos propios. Pero también los había que encontraban en el aislamiento de la isla una licencia para el abuso. Y aquí abrimos el segundo bucle de esta historia. En Coiba existía una figura que los presos llamaban el sereno. Más adelante entenderás por qué ese nombre provocaba terror. Por ahora, sigue escuchando. Si la historia de Coiba bajo los primeros gobiernos civiles fue dura, la historia de Coiba bajo las dictaduras militares fue otra cosa completamente diferente. En 1968, el general Omar Torrijos llegó al poder mediante un golpe de Estado. Panamá entró en una era de control militar que duraría más de 2 décadas hasta la invasión estadounidense de 1989 y la caída de Manuel Antonio Noriega. Y durante esos 20 años, Coiba se transformó. La isla ya no recibía solo a criminales comunes, recibía a opositores políticos, a periodistas que escribían lo que no debían, a estudiantes universitarios que protestaban, a sacerdotes que predicaban demasiado cerca de los pobres. La colonia penal se convirtió en una herramienta de represión política sistemática. Los testimonios de sobrevivientes, recogidos décadas después por organizaciones de derechos humanos, dibujan un cuadro escalofriante. Presos que llegaban a Coiba y de los que sus familias no volvían a saber nada. Hombres que eran sacados de los campamentos de noche y no regresaban. Cuerpos que, según algunos testimonios, eran arrojados al mar o enterrados en la selva sin registro alguno. El número exacto de personas que murieron en Coiba durante las dictaduras militares es, a día de hoy, desconocido. Las estimaciones de organizaciones de derechos humanos hablan de decenas. Algunos sobrevivientes hablan de centenares. Los archivos del gobierno panameño de ese periodo están incompletos, clasificados o directamente destruidos. Y aquí llegamos al misterio que mencioné al principio, el sereno. El sereno no era una persona, era un turno. El turno de medianoche, cuando el campamento dormía y los guardias de día habían entregado su puesto. Pero en la jerga de Coiba, sereno se convirtió en el eufemismo que los presos usaban para referirse a las ejecuciones extrajudiciales que ocurrían de noche. Cuando un preso era puesto al sereno, sus compañeros sabían que no iba a amanecer. Este término fue documentado en testimonios recogidos después del año 2000, cuando Panamá comenzó a investigar los crímenes de las dictaduras. Varios sobrevivientes confirmaron el uso de este término, confirmaron que los presos que mostraban resistencia, que organizaban a otros, que intentaban comunicarse con el exterior, eran los candidatos habituales al sereno. No hubo juicios, no hubo condenas, los responsables de esas decisiones murieron, en su mayoría, en libertad. Volvemos ahora a la pregunta que dejamos abierta al principio. ¿Era realmente imposible escapar de Coiba? La respuesta corta es casi. La respuesta larga es mucho más interesante. Hubo fugas, no muchas, pero las hubo. Los presos que lograban salir del perímetro controlado del campamento se internaban en la selva, y la selva de Coiba es una de las más densas y peligrosas del istmo centroamericano. Serpientes, una especie endémica de boa de grandes dimensiones, insectos cuya picadura podía provocar infecciones severas en cuestión de horas, y la ausencia total de caminos hacían que la selva fuera efectivamente una segunda prisión. Los que llegaban a la costa se enfrentaban al mar. El canal entre Coiba y el continente tiene corrientes traicioneras, tiburones toro y martillo que frecuentan esas aguas, y una distancia de 20 kilómetros que en condiciones ideales sería un desafío extremo para un nadador entrenado. Para un hombre desnutrido y enfermo era una sentencia de muerte. Y sin embargo, algunos lo intentaron. Hay registros de presos que construyeron balsas con madera de la selva, que esperaron meses para robar herramientas, que estudiaron las corrientes observando durante semanas los patrones del mar. Algunos llegaron al continente, la mayoría no. Un testimonio que circula entre los sobrevivientes habla de un grupo de 5 hombres que escapó en 1972, durante el régimen de Torrijos. 3 murieron en el mar.
Uno fue recapturado en la costa y devuelto a Coiba, donde, según el testimonio de compañeros suyos, desapareció poco después. El quinto llegó a Costa Rica, donde pidió asilo. Su nombre no aparece en ningún archivo oficial panameño. El 20 de diciembre de 1989, los Estados Unidos lanzaron la Operación Causa Justa, la invasión militar de Panamá con el objetivo declarado de capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico y de haber manipulado las elecciones. En menos de 48 horas, el régimen se derrumbó. Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica durante 10 días y finalmente se rindió el 3 de enero de 1990. Para Coiba, la caída de Noriega significó el fin de la era de represión política sistemática. Los presos políticos fueron liberados. Las organizaciones de derechos humanos pudieron por primera vez en décadas acceder a la isla y hablar con los reclusos. Lo que encontraron no era exactamente un campo de concentración, pero tampoco era lo que el gobierno panameño había descrito públicamente durante años. Los informes de derechos humanos de los primeros años 90 describían condiciones de hacinamiento severo, desnutrición crónica, ausencia de atención médica básica y un sistema de castigos informales que dependía completamente del arbitrio de los guardias. También documentaron la existencia de celdas de confinamiento solitario, conocidas entre los presos como las tumbas, donde los reclusos podían pasar semanas sin ver la luz del día. El gobierno panameño reconoció algunas irregularidades, prometió reformas, y Coiba siguió funcionando como colonia penal durante otros 14 años. ¿Por qué tardaron tanto en cerrarla? Esa es una pregunta que los historiadores panameños todavía debaten. La respuesta tiene que ver con la inercia burocrática, con los costos políticos de reconocer décadas de abusos y con algo más prosaico. Coiba seguía siendo una prisión barata de operar. La selva seguía siendo el mejor guardia. El 16 de junio de 2004, el último grupo de presos abandonó la isla de Coiba. 85 años después del primer decreto, la colonia penal más antigua y más temida de Panamá cerraba sus puertas. Los reclusos fueron trasladados a instalaciones en el continente. Los guardias fueron reasignados y la isla quedó en silencio. Lo que ocurrió después de 2004 es, en cierta forma, el giro más inesperado de toda esta historia. En 2005, la UNESCO declaró a Coiba Patrimonio Natural de la Humanidad. La misma isla que había sido durante 85 años el lugar más temido de Panamá, se convirtió, de la noche a la mañana, en uno de los parques naturales más protegidos del mundo. Y aquí está el misterio científico que prometí al principio del video, el misterio que los biólogos y ecólogos no terminan de procesar del todo. El hecho de que Coiba fuera inaccesible durante 85 años, de que ningún turista, ningún cazador furtivo, ningún leñador pudiera entrar en ella, la convirtió accidentalmente en uno de los ecosistemas mejor preservados del Pacífico Oriental. La selva que impedía escapar a los presos también impidió que la deforestación, que devastó el resto de la costa pacífica panameña, llegara a Coiba. Las aguas que rodeaban la isla, esas aguas que se tragaron a los presos que intentaron cruzarlas a nado, albergan hoy una de las mayores concentraciones de tiburones ballena del Pacífico. Los arrecifes de coral de Coiba son de los más saludables del hemisferio occidental. En la selva viven especies que han desaparecido del continente panameño: el águila arpía, el tapir, el jaguar, el cocodrilo americano. El terror de 85 años produjo, sin quererlo, uno de los mejores laboratorios de biodiversidad del planeta. En 2016, el gobierno de Panamá inauguró un pequeño memorial en el campamento central de la antigua colonia penal. No es gran cosa. Unas placas de metal con nombres, algunas fechas, un texto oficial que reconoce con el lenguaje cuidadoso de la diplomacia institucional que en Coiba ocurrieron hechos lamentables durante los años de las dictaduras militares. Las organizaciones de víctimas consideran ese memorial insuficiente. Exigen una investigación completa de los crímenes cometidos entre 1968 y 1989.
Exigen acceso a los archivos que todavía permanecen clasificados. Exigen que los responsables que aún viven sean llevados ante la justicia. Hasta la fecha, ningún exguardia, ningún exfuncionario, ningún exmilitar ha sido condenado por lo ocurrido en Coiba durante las dictaduras. Nadie ha ido a la cárcel por los serenos de medianoche. Hoy los visitantes que llegan a Coiba desde lancha de Santa Catalina y Pixbay ven una isla de belleza extraordinaria. Playas de arena blanca, agua turquesa, selva que llega hasta el borde del mar. Los guías hablan de los tiburones ballena, de las mantarrayas, de los tucanes que vuelan sobre los árboles. Algunos guías mencionan la historia de la cárcel. Pocos entran en detalles. Los barracones del campamento central siguen en pie, a medio caer, devorados lentamente por la selva. Las celdas de confinamiento siguen allí. El muelle viejo, podrido y cubierto de percebes, es el mismo muelle por el que llegaron los primeros presos en 1919. Coiba guarda sus muertos en la selva y en el fondo del mar, y no ha dicho todavía todo lo que sabe. 85 años de historia. Miles de hombres que llegaron sin saber cuándo iban a salir. Decenas, quizás centenares, que no salieron nunca. Un archipiélago que pasó de ser el lugar más temido de Panamá a ser uno de los ecosistemas más protegidos del planeta. La historia de Coiba es la historia de lo que los estados hacen cuando nadie los mira. Es la historia de la distancia como herramienta de poder, del mar como cómplice, de la selva como verdugo silencioso. Y es también, contra toda lógica, la historia de cómo la brutalidad humana puede, sin pretenderlo, preservar algo de extraordinaria belleza. La próxima vez que veas una fotografía de esas aguas transparentes de Coiba, de ese coral intacto, de ese jaguar que camina por una playa que ningún turista puede tocar, recuerda que esa belleza tiene un precio, y que ese precio lo pagaron hombres cuyos nombres no aparecen en ningún folleto turístico. Pero hoy, en junio de 2026, vuelve esa pregunta incómoda. ¿Volverá Coiba a sus antiguos pasos? Ya que recién ha albergado a 29 reos de alta peligrosidad por órdenes gubernamentales, y se abre el debate. Como lectura te recomiendo Baiko, Coiba por dentro, de Narciso Bastidas, un exreo que relata sus experiencias reales. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela. El canal crece cuando la historia llega a más gente. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Eso significa que hicimos bien nuestro trabajo. Nos vemos en la siguiente historia. ¡Chao!